Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues vamos a contar una historia muy bonita. Les voy a mostrar esa experiencia que muchos de ustedes, yo sé que ustedes quieren vivirla. Entonces nos encontramos aquí con Viaja con nosotros, los dos parceritos, Daniela y Diego. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien. ¿Preparados para el viaje? Sí, ya. Ya faltan como 5, 4 días, no, como 5 días, ¿cierto? 5 días. 5 días exactamente. Entonces vamos a sentarnos y pues vamos a charlar un poco de la experiencia que tienen ahorita ellos. Vean, tienen cara de que van a llorar porque se van del país. A ver. No, están contentos. Entonces bueno, vamos a mirar a ver cómo nos va. Ahí llegan hasta la maletica de viaje y todo, está bien. Entonces vamos a sentarnos y pues vamos a hablar. Bueno, ya sentaditos y ya aquí un poco más tranquilos. Ahora sí quiero preguntarles lo primero, y yo sé que muchos de ustedes quieren saber, es para dónde se van ustedes. Nosotros decidimos irnos a Europa, más exactamente a Países Bajos, o más conocido como Holanda. Ah, bueno, eso es como dato curioso, ¿no? Porque muchos de nosotros pensamos que el país como tal es Holanda, y no es Holanda, sino es Países Bajos. Holanda puede decirse que es como decir Dinamarca, Boyacá, es algo así parecido, ¿no? ¿Y ustedes van a qué ciudad? Vamos a llegar en este caso a una ciudad que se llama, es un pueblo, es pequeño, se llama Purmerend. Purmerend. Ajá, Purmerend. Y bueno, ¿y ustedes cómo se han preparado para cuestión del idioma? Países Bajos es un país que maneja muchos idiomas, es decir, pues su idioma natal viene siendo el holandés, ¿sí? Pero es un país que maneja inglés, francés, un poco alemán y un poco español, hablan muchos idiomas, pero en base inglés y holandés. Pero ese es como unido, ¿cierto? Es como inglés y alemán unido, ¿o cómo es la El cosa? holandés, bueno, en realidad se llama neerlandés. Holandés. Entonces pues es como una variación de alemán, de francés, de inglés. O sea, es como una variación o una mezcla de todo. Entonces hay palabras que se dicen como en el inglés, como hay palabras que se dicen como en alemán. ¿Sí? Entonces sí es una variación ahí confusa. Pero desde que sepas hablar inglés, te puedes comunicar allá. Ah, listo, está ok. ¿Cuál fue el motivo de tomar esta decisión? Bueno, nosotros tomamos esta decisión porque creo que para nadie es un secreto que nosotros como jóvenes somos una generación que quiere salir a conocer, uno, nuevas experiencias, y dos, siempre vamos como en búsqueda de algo mejor, ¿sí? Hay personas que dicen, no, vamos a migrar a Estados Unidos, vamos a migrar a, no sé, España, de pronto por la facilidad del idioma, porque en España pues, obviamente se habla español. En Estados Unidos porque digamos que en América es más fácil llegar a Estados Unidos, porque pues te cruzas por México, bueno, es un tema ya aparte. Pero nosotros estuvimos como investigando, indagando, y no queríamos un país que uno estuviera tan saturado de migrantes, porque así mismo como está saturado de migrantes, obviamente va a ser un poco más difícil el tema de las oportunidades laborales. Entonces por esa, basados en eso, dijimos no, vámonos para Holanda. Decisión ahí fuerte y precisa. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Ustedes cómo se han preparado desde el momento que sabían que ya tomaron la decisión de irse hasta este momento, hasta el día que estamos grabando este video? ¿Cómo se han preparado mental, económicamente? Ok, bueno, no sé si tú quieras decir algo o puedo contar algo. Pues es un proceso pues largo, porque al menos en mi situación, desde el pasaporte tuve que sacar. Incluso no pude sacar mi pasaporte porque la cédula la tenía en mal estado, entonces desde la cédula nueva tuve que sacar. Ah, Entonces ya dependiendo la persona, pues ya se varía un poquito el tema económico, el tema del tiempo, pero yo creo que todo con buena organización se puede enfocar y sacar adelante. Nosotros digamos que nos programamos para viajar más o menos, queríamos que el viaje fuera en octubre, noviembre, ¿sí? Porque era como el tiempo justo desde el momento en que compramos los tiquetes, que eso ya lo hablamos en el video pasado. Nosotros compramos los tiquetes más o menos en abril, marzo de este año 2024, y lo compramos con muchos meses de anticipación como para dejar muchas cosas saldadas. Y pues el tema económico obviamente como es para poder entrar al país también, obviamente tú sabes que necesitas una solvencia Sí. económica, entonces necesitábamos como ahorrar ese tiempo y era el tiempo justo, entonces ahí fue que dijimos,
la fecha, hagámosla para tal fecha. Y mentalmente, digamos que, por ejemplo, ya en este preciso momento, porque cuando uno, pues digamos que a uno le empieza a dar ansias como a la semana, como fue, pucha, ya se empieza a acabar el tiempo. Y ya, digamos, el sentido, una cosa es empezar a viajar, me voy para México, me voy para Estados Unidos, voy y vuelvo. Es diferente esa sensación a decir, me voy y no sé cuándo vuelvo. Mira que a mí me pasó algo muy curioso y fue que precisamente ayer yo estaba hablando con mi abuelito no vive acá en Bogotá y hace mucho tiempo que yo no lo veo, ¿sí? Por cosas de la vida, no sé, por temas de tiempo, de trabajo, de que, no sé, no lo pude visitar. Y ayer precisamente yo estaba en llamada con él y me partió mucho el corazón cuando me dijo como, ¿y usted cuándo me va a ir a visitar? Ya no tengo tiempo para visitarlo y probablemente no tenga tiempo para poderlo volver a ver en vida. Entonces, ay, es difícil, no quiero llorar. Es difícil. Muy difícil. Muy difícil. ¿Y Merced? Pues en mi caso pues sucedió algo curioso, porque normalmente yo compré los tiquetes y dije, bueno, el viaje ya está en tantos meses, 6 meses, pero uno no lo sentía como real. Ya ahorita que faltan 5 días, falta una semana, hace 15 días, uno dice, ya lo poco que podemos experimentar acá es la última vez que podemos comer esa comida, ver esos lugares o ver esos familiares. Entonces ahorita es como muchos sentimientos encontrados. Claro, eso sí es verdad. Yo le decía a Daniela, pues, para los que no sepan, ella trabaja conmigo, él también trabaja conmigo. Y digamos que yo le decía a Daniela, aprovechen y coman lo que puedan, porque digamos que claro, las culturas son sumamente diferentes, la forma de comer, todo es diferente. Y pues a un país es como nórdico, ¿no? Podría decirse allá mucho más frío, el clima. O sea, ustedes van a notar la diferencia ahorita en el futuro, cómo van a estar vestidos a cómo estamos vestidos hoy, por ejemplo, hoy son las 4 de la tarde. Entonces, es diferente ese tipo de cosas. Bueno, otra preguntita que les quería hacer, con la cuestión de sus familiares como tal. ¿Ellos los van a acompañar al aeropuerto o simplemente se van a despedir acá y a la bendición? Bueno, por mi lado, desde que decidimos contarle a mi papá de una dijo, nosotros le contamos casi que en abril, más exactamente el 25 de abril le contamos. Ese día pues él se emocionó bastante y al otro día me llama y me dice, ya tienes quien te va a llevar al aeropuerto. Entonces desde ese día él se programó a que me iba a llevar al aeropuerto y digamos que obviamente he hablado mucho con él, con mi mamá también. Las conversaciones con mi papá son como un poco más enfocadas a no tanto al viaje, sino como consejos. Okay. Como bueno, tú tienes que ser una persona como juiciosa, como centrada, una cosa, trata de ahorrar, o sea, como que me da muchos consejos o pautas que se supone que uno debe seguir como para que le vaya bien. Las conversaciones con mi mamá sí son mucho más emocionales, o sea, mi mamá es como, pero me vas a hacer falta, esta edición no va a ser lo mismo. Entonces, mis papás, los dos me van a acompañar, probablemente mi hermano también, o mis 2 hermanos, no sé todavía. Pero digamos que hablar o tan solo pensar en que mi mamá más que todo me va a acompañar, no, o sea, se me arruga el corazón, o sea, y yo sé que ellos me van a acompañar y yo sé que en ese momento es el 4 de noviembre cuando ya les diga chao, no, me va a hacer. Sí, es más duro. Sí. Y pues en mi caso también es como un poco diferente, porque yo sé que no es lo mismo que un hijo se independice o se vaya a una hija, ¿no? Una hija es como más... Pega más duro a los papás. Sí. Incluso pues yo ya tuve mi oportunidad de vivir solo y todo, pero igualmente yo también... Igualmente toda mi familia, ya sé, mis primos, mis papás, los que están ahorita en Bogotá, mi hermana, todos he sentido un buen apoyo, y el apoyo es, nosotros siempre vamos a estar acá, pase lo que pase, pues tenemos que hacer, y pues eso ayuda mucho a uno. Sí, el impulso, ¿no? Porque es que de verdad tomar la decisión de irse del país y no es fácil. Y digamos que yo siempre he pensado que el crear contenido, digamos, en cualquier plataforma, esto le ayuda a uno como esos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, para mí crear videos para YouTube, además de mostrárselo a todos ustedes que me están viendo,
es como esos recuerdos que yo tengo que a veces, usualmente yo no me tomo fotos. Entonces es como estuve en tal lado, estuve en tal otro y digamos, ustedes volver a ver, no sé, en 10 años, 5 años, ver este video y sabiendo que les faltaba 5 años y ustedes ya estar allá haciendo otro tipo de cosas o el volver acá y mirar cómo están eso es algo muy bonito, pero también de sentimiento también, ¿no? Sí, claro, o sea, siempre da como una nostalgia, incluso el pensar, esta es la última vez que estoy durmiendo con mi almohada o es la última vez que estoy sentada en el comedor con mi familia comiendo, no sé, desayuno normal de Colombia que es huevos, pan y chocolate. Entonces todos son sentimientos encontrados, todos son como, o sea, esta semana tenemos como la semana de la última vez y sé que la próxima semana va a ser la semana de la primera vez, de todo. Entonces es como que te va a cambiar el chip así, en una semana te cambia la vida. Entonces sí es súper loco. Es una vaina loca. Bueno, nos vamos a adelantar un poquito hacia el futuro para que ustedes vayan y se suscriban al canal de ellos, de YouTube. Ya tendrán unos videos subidos ahí montaditos en el canal. Y segundo, se suscriban a este canal también. Ustedes saben que necesitamos comer. Y pues nada, ustedes saben que siempre vamos a mostrar como esta parte de la migración. Ya los mostramos con Mari en Australia. Ellos se van para Países Bajos. Entonces adelantémonos un poquito al futuro. ¿Cómo están ellos y qué tal les ha parecido esta nueva vida? Hola, ¿cómo están? Bueno, ya estamos aquí en Holanda, en Nederland. Este es nuestro segundo día. ¿Cuáles son nuestras impresiones, Dani? Hace mucho frío, o sea, realmente sí hace mucho frío, las pintas no son porque sí, pero sí hace se frío. siente el invierno se siente ya. Nos han contado que las temperaturas en diciembre bajan aún más, o sea, de verdad en diciembre como que... La mitad de lo que está ahorita, sí. Sí. El doble. Sí, el caso es que hace mucho más frío, la gente como que no te habla, o sea, si tú no les hablas, ellos no te hablan. Algunos hablan español, otros no tanto. Algo que sí hemos visto y que sí nos ha pegado un poquito duro, servicio al cliente no hay, es decir, no encontramos una tienda como por ejemplo un Tigo, un Movistar, un Claro que se puede encontrar en Colombia. Acá no lo hemos encontrado. Entonces ha sido como un poquito difícil el tema de poder encontrar una SIM card. Básicamente todo lo que necesitas aquí lo haces por internet. Si necesitas un banco, si necesitas un plan de internet, si necesitas comprar algo, casi todo es por internet. Acá las tiendas vienen siendo solo para comprar como mecato, papitas, un chocorramo, un jugo, o por mucho una SIM card, pero la SIM card te la venden con el paquete que viene con la SIM card y ya. Es algo muy básico. Todo es muy autoservicio. Aparte también todo es como, sí es costoso, o sea, por ejemplo el internet es súper costoso. Sí, más 10 euros una giga y una giga no te alcanza ni una hora, o sea, de verdad se nos ha acabado. Vamos 3 gigas y ya, o sea, se nos acabaron como en menos de 3 horas, de Lo verdad. positivo es que hay wifi en toda la ciudad. En el metro hay wifi. Hay wifi, o uno se acerca a una tienda y ahí tienen wifi gratuito. Entonces, pues al menos con eso nos hemos podido comunicar con nuestras familias, hemos podido pues hablar un rato, contarles lo de nuestra experiencia. En este momento estamos en una plazoletica del centro de Ámsterdam, si quieres dar una panorámica. Es una plazoleta muy bonita, sí. Pues aquí se puede mirar un poquito como la escultura, acá se ve un poco la plazoleta, un poco el centro de Ámsterdam. Entonces, pues más o menos es eso lo que hemos podido tener de experiencia estos 2 días. Igualmente vamos a seguir subiendo contenido a nuestras redes. A nuestro canal. Entonces, para que estén muy pendientes. Entonces volvamos en este momento al pasado. Volvemos al pasado y bye bye. Un abracito, Steve. Y bueno, ya regresando nuevamente al pasado, bueno, ustedes se preguntarán por qué ellos tienen una maleta, Sí, pues falta. todavía falta. ¿Por qué hay una maleta aquí? ¿Qué rayos? Qué raro. Explícanos qué hay acá, por favor. Libros. Hay libros porque obviamente pues como nos vamos hay muchas cosas para vender.
pues aproveché para venir acá a Villas de Granada y... No, ya muy poquitico. Ya los que Pues las últimas cositas que están a la venta, pues las estamos dejando ya, por acá. ya vendiendo y ya dejando pues todo listo porque tuvieron que vender pues la moto. Moto, desde cama, televisores, muebles, cosas que se regalaron, desde zapatos, guayos, Ropa. ropa. Casi toda la ropa. Sí, porque digamos que hay algo que de pronto la gente no sepa y es que allá hace mucho frío, ¿no? Mucho. El Entonces- tema del clima es bastante. Entonces, sí. Entonces la vestimenta, digamos que por ejemplo este tipo de chaquetas, aunque acá lo cubra uno, pues allá... Pues allá serviría, pero abajo toca tener otras capas para que nos pueda servir la chaqueta, porque solo esto no No, va en el se invierno. congelan. morimos Ujú. en- Entonces igual ellos les van a estar diciendo todo lo referente pues a ese país, como la experiencia, la cuestión migrante. Yo sé que a ustedes les interesa. Entonces no siendo más, pues muchachos, despídanse acá ustedes. Bueno, primero que nada y antes que todo, queremos darle las gracias a Steve por abrirnos como este espacio en el canal de él. Claramente es un tema que a muchas personas les interesa, tanto a él como a nosotros nos queremos como abrirles esa ventana para que puedan conocer más desde el punto desde Colombia hasta el punto ya en Países Bajos. Y pues nada, la invitación es que se suscriban tanto al canal de Steve como al de nosotros. Recuerden, viaja con nosotros, se llama nuestro canal. Vamos a tener canal en YouTube y también en TikTok para que nos puedan seguir. Entonces pues no siendo más, como lo dijeron ellos, no olviden suscribirse, activar la campanita a los dos canales para que estén muy pendientes de todos los videos que ellos pues van a sacar también y pues obviamente este personaje. Los queremos mucho y pues nos vemos en Ámsterdam. Ámsterdam, por allá mostrándoles, espero poder estar allá pronto y mostrarles buenos videos. Listo. Hasta la Chao. próxima.